¿Alguna vez ha oído usted, seguramente, hablar del espiritismo? Hablar con los muertos, de tener contacto con los muertos, de establecer una comunicación y que éstos dijeran las cosas que les inquietaban o incluso que pudieran llegar a responder preguntas. Por supuesto que eso era una ventana de oportunidad para cosas como herencias no resueltas. ¿Qué mejor que preguntarle al propio muerto? Saber dónde habían guardado el dinero. O saber si realmente alguien había asesinado a esa persona o había muerto de causas naturales. Eran una serie de cuestiones que planteaba aquello que iban más allá de la retórica o del simple susto y se trataba de algo que podía acercarse a la vida cotidiana. Y por supuesto a diferentes credos, a diferentes cultos religiosos. Les pareció también bastante apropiado porque representaba la comprobación de la existencia de una vida después de la muerte, a la cual se podría aspirar a un castigo eterno o a un cielo glorioso si habían sido buenos y habían estado del lado de esas iglesias en particular. Así que era todo un tema. Pero como todo, hay un origen, y el origen de todo ese movimiento espiritista es algo increíblemente complejo, pero a la vez increíblemente simple. Acompáñeme. Echémosle un vistazo a la historia del espiritismo. El movimiento del espiritismo, que posteriormente llegó a convertirse incluso en una religión, surge de diferentes formas. Primero, desde los finales del siglo XVIII, Emanuel Swedenborg habla al respecto de una posible comunicación. Algunos investigadores ingleses y franceses habían estado trabajando con esto ya desde principios del siglo XIX, 1805, 1810, se habían interesado por estos temas, por la posibilidad de contactar con los espíritus que habitaban las casas encantadas. Y por supuesto había muchas historias de eso en Inglaterra. ¿Cómo no iba a haberlo? El lugar más embrujado del mundo. Por todas partes había historias de fantasmas en los castillos, en las casonas. Esto inspiró a que muchas personas intentaran comunicarse, algunos con mayor o menor éxito, algunos de plano sin poder hacer absolutamente nada. Sin embargo, aparte de todo eso, lejos de todos esos movimientos, surgió algo inesperado en los Estados Unidos de Norteamérica. Una familia, la familia Fox. Era una familia peculiar. El papá, John Fox, era un hombre que bebía en exceso. Era herrero, pero al mismo tiempo era un hombre poco confiable. Una de esas personas que destinaba lo poco que ganaba a la bebida, al juego, al vicio, y se olvidaba de su propia familia, que por cierto, era numerosa. En 1820, su esposa, Margaret, lo había abandonado. Se fue a vivir a otra parte porque ya no podía con las borracheras, con las pobrezas. Tenían 4 hijos en ese momento. Algún tiempo después se vuelven a unir, se encuentran. Él aparentemente había dejado aquellos vicios y finalmente procrean 2 hijas más, las 2 más pequeñas, con lo que serían 6 hijos. La vida va bien. Sin embargo, no va tan bien económicamente como uno lo esperaría. Estados Unidos era un país muy complicado para todos. Era muy frecuente que hubiera conflictos, que hubiera pleitos con los nativos americanos, que hubiese enfermedades, hambrunas, fríos extremos. Y los Fox no eran la excepción. Así que fueron tumbando de un lado a otro, por aquí y por allá, hasta que finalmente llegaron a vivir en un lugar conocido como Hydesville, región actual de Nueva York, específicamente en una zona que hoy en día se conoce como Rochester. En aquellos años, en los años 40 del siglo XIX, era un lugar solitario y apartado. Y allá fueron a dar todos los Foxes. Bueno, no todos. La realidad es que una buena parte de la familia Fox ya se había separado. Los hijos mayores, entre ellos Leah, ya vivían sus propias vidas. En tanto que en la casa quedaban Margaret, que era la más pequeña, y Kate, que en ese momento tendrían, según algunas fuentes, 8 o 9 años la más pequeña, 11 o 12 la siguiente. El lugar a donde llegan a vivir ahí en Hydesville
Es una pequeña cabaña. No era algo elegante. Era una cabaña afuera, lejos, allá apartada. El dueño anterior se había ido un año antes, en abril de 1847, por miedo. Cuando llegan a vivir ahí, aquel tipo va a verlos para decirles que esa casa está encantada y que ahí hay cosas muy raras, que por eso él se fue. Cuando Margaret, la mamá, va al pueblo a hacer las compras, allá también le dicen que tenga cuidado porque la vieja casa de Hydesville, esa donde están viviendo, está embrujada. Allí hay espantos, hay cosas horribles, todos lo saben, y los inquilinos que han ido a vivir ahí desde un tiempo a la fecha no han durado mucho. A Margaret aquello la inquieta, por supuesto, tiene un par de hijas pequeñas, y su esposo no es mucho de confiar para nada. De hecho, los problemas de alcoholismo siguen siendo una cosa común, pero esa casa, así un poco fea y un poco apartada, es lo único que pueden pagar. Cerca de ahí está la población, en donde hay cosas que hacer. Así que no está tan mal la situación, y de hecho los primeros días que habitan la casa no hay ningún problema. Todo parece ir muy bien. De hecho, varios vecinos que se han acomedido a ir a saludarles y a ir a verlos preguntan generalmente lo mismo: ¿cómo les está yendo en la casa? Y se rumora que ahí ocurrieron cosas horribles, porque uno de los inquilinos tiempo atrás era un sujeto vil, ruin, un delincuente. Lo conocían como el viejo Bell. El hecho es que ellos no pueden hacer nada. Es la única casa que pueden ocupar, que pueden pagar, así es que se quedan ahí. Pero en marzo de 1848, las cosas se ponen raras ahí dentro. De pronto, una noche, todos despiertan por una serie de golpecitos. Parecen venir de un mismo lugar de la casa, como si alguien estuviese desde ahí golpeando. Las hijas pequeñas, Maggie y Kate, viven en la misma habitación que la mamá. En una cama aparte, pero es en la misma habitación. Así es que cuando la mamá despierta por aquel ruido, se incorpora y va siguiéndolo. Un rato después le habla al esposo para que venga a oír, mientras las niñas están durmiendo todavía. En un cierto momento, y ante el barullo que se está realizando ahí abajo, las escaleras y en el sótano, mientras el papá va y busca de dónde viene el ruido, se han despertado las niñas, que también escuchan aquello muy asustadas. Los sonidos son similares a un golpeteo de nudillos, como si alguien estuviese golpeando con los nudillos de la mano. Después de un rato aquello desaparece. No era especialmente intenso, no era horrible, era simplemente como si alguien estuviera golpeando. Por supuesto que el padre dijo: no es así, esto es un ruido de una casa vieja. Se le ocurrió que esa era la mejor explicación. A la noche siguiente volvió a repetirse, de la misma forma más o menos. Solo que también comenzó a ocurrir algo más. Ya no solamente eran los golpecitos, sino que de pronto eran arañazos. Y de pronto era el sonido de muebles, como si alguien empujara una silla, una mesa. El sonido propio de muebles que se mueven, era algo muy raro. A la mamá le empezó a preocupar aquello, y por supuesto que lo comentó con alguien del pueblo. En ese momento nadie más fue, y el presbítero tampoco fue. Así es que siguieron con su problema. Para el 30 de marzo los sonidos eran a lo largo de toda la noche. No había manera de acabar con aquello, y aunque bajaron todos a buscar el origen, no lo encontraron. De pronto el sonido ya no solamente era en ese rincón donde empezaba siempre, sino que ahora parecía provenir de las propias paredes. De pronto, estando todos abrazados en la planta baja de la casa, aterrados por aquellos ruidos, los sonidos brotaban de las paredes y brotaban del entrepiso, del techo, como si alguien estuviera en la planta alta haciendo ruidos. A veces era el sonido propio de alguien que arrastra las uñas, a veces era simplemente el golpeteo, pero otras veces eran estos murmullos que se dejaban escuchar. Era un fenómeno muy complejo. No se deje engañar si ha escuchado usted por ahí decir que solamente eran golpecillos. No, era un fenómeno mucho más complejo que llegó al grado de ser un poltergeist. Porque había objetos que caían, puertas que se cerraban, se abrían, ventanas que se azotaban, objetos que salían volando. La casa era una locura. El 31 de marzo de 1848, estaban tan cansados todos que cayeron rendidos en un cierto momento de la tarde. No habían dormido durante días,
Así es que cayeron rendidos y, sin embargo, los sonidos volvieron a empezar. Desesperada, Margaret, la hija, en ese momento de unos 12 años, decide chasquear los dedos, imitando aquellos sonidos. Y como una especie de respuesta de coraje, empieza a hacer los ruidos ella, y es cuando se da cuenta que cada vez que lo hace, algo contesta ella. Las 3 mujeres y el esposo están en un rincón de la recámara, despiertos todos, aterrados porque aquello le contestó. Y entonces la chica vuelve a hacerlo. Y de inmediato le contestan. Pero los sonidos que ella produce con las manos son chasquidos de dedos, y los que se escuchan acto seguido son golpes en las paredes. Y entonces comienza este extraño diálogo. Los diálogos fueron muy raros, porque de pronto Margaret le dice: golpea 10 veces. De pronto algo se le ocurre preguntar. Y empiezan con un juego de golpea y te pregunto. Tú me contestas sí o no. Un golpe es sí, 2 golpes es no. Y esto hace que esa noche, sin saber exactamente lo que estaba ocurriendo en esa casa, empezaba el espiritismo americano. Así como se lo estoy contando, en una vieja casa de Hydesville, en Rochester, Nueva York, en los Estados Unidos, una familia bastante disfuncional acababa de inaugurar el espiritismo norteamericano. En Francia, el que después se llamaría Allan Kardec, había trabajado por su cuenta temas de espiritismo, había investigadores, había gente que había estado trabajando en Europa, pero en los Estados Unidos esto era algo muy nuevo. Y a partir de ese momento, comienzan a hacerse estas extrañas preguntas. Por su parte, Maggie va pidiéndole a aquella presencia que haga ciertas cosas. Y esa presencia lo hace. En algún momento la mamá le dice: pregúntale si está vivo o está muerto. Y aquella presencia responde: estar muerto, ser un espíritu. Y claro que se espantaron. La mamá recordaría años después, en una plática y una entrevista, que a ella realmente le dio mucho miedo todo esto. Y se sorprendió cómo es que sus hijas seguían intentando más y más. Y así es como empezaron a preguntarle qué había ocurrido con él. ¿Te mataron? Sí. ¿Estás enterrado aquí? Sí. Y así van armando todo un sistema. Con el paso de los días, aquello se va perfeccionando porque logran obtener respuestas más complejas a través de un número de golpes equivalente a letras. Y así, si alguien podía preguntar y alguien escuchaba, obtendría respuestas. Era algo bastante articulado porque imagínese usted una frase como «me mató John Bell y me enterró en el sótano a 3 metros bajo tierra». ¿Se imagina cuántos golpes tuvo que haber dado aquella cosa para que se entendiera? Porque para entender una frase completa se requería una verdadera metralleta de golpes. Constantemente había que estar no solamente oyendo los golpecitos y haciendo preguntas, sino anotando las respuestas. Era algo complicado. Por su parte, el viejo John no creía nada de esto, pero las mujeres de la casa sí estaban espantadas. Algunos días después, y ya bien entrado abril, llegaron algunas visitas. Comenzaron a acercarse por curiosidad y porque Maggie lo había platicado con alguien y porque la señora Margaret lo había platicado con otro conocido, y así fueron llegando diversas personas, que asombradas escuchaban aquello. Más de uno preguntaba cosas. ¿A qué te dedicabas cuando estabas vivo? Y así fue como supieron que era un buhonero, un vendedor ambulante, un vendedor de campo. Y así fue como supieron que el inquilino atrás en el tiempo, unos 5 años atrás, el que estaba viviendo en esa casa, le había dado alojamiento, pero en realidad era una trampa para asesinarlo y robarle su dinero. Siguieron preguntando y él insistió en que estaba sepultado en el sótano de la casa. Finalmente, excavaron el sótano y encontraron cosas. Encontraron algo de cabello humano, encontraron algunos huesos y una tabla de madera, pero no pudieron seguir adelante porque el sótano se inundó. El lugar como tal había un nivel freático y cuando empezaron a excavar más o menos a 1,5 metros, el agua llenó aquello. Ya no pudieron seguir. Pero ¿sabe algo curioso? En 1904, cuando ya estaba vacía la casa, cuando ya no vivían ahí las Fox, cuando de hecho ya se habían muerto todos los Fox, encontraron el esqueleto. A más de 3 metros de profundidad y a un lado, como si originalmente hubiera estado al centro y luego lo hubieran cambiado de lugar.
lo cual era lógico, porque si lo habían sepultado superficialmente, en algún momento aquel hombre habría intentado ocultarlo. Y encontraron un esqueleto completo y encontraron los restos de una especie de caja grande como de vendedor ambulante. Si escucha usted toda la historia, quizá se plantee su propia respuesta. El hecho es que, a partir de que las chicas empiezan con todo aquello, se genera una enorme cantidad de interés. Los vecinos y la gente del pueblo llegan, apenas cae la tarde, llegan allá para preguntar, y entonces alguien pregunta algo completamente fuera de lugar, algo que no tiene nada que ver con el buhonero muerto, pero recibe respuesta. La pregunta era relacionada con un familiar muerto, un familiar de esta persona, no tenía nada que ver con el buhonero aquel, y las respuestas que fue dando aquello, lo que fuera, eran consistentes. Margaret, la mamá, se sorprende de ver que las dos niñas, cuando se sientan en una mesa y comienza aquellas personas a preguntar, responden cosas que no tenían forma de saber. Eran dos niñas pequeñas, no se imagine usted por ahí unas estafadoras profesionales, no, eran unas chiquillas, a lo mejor para estas fechas una tendría 12 y 10 o 12 y 9, es difícil saber las fechas, no había mucho registro. El hecho es que eran niñas. Y de pronto una mujer comienza a hacer preguntas acerca de su hermano muerto y las respuestas parecieran ser dadas por el propio hermano muerto. Y entonces alguien viene corriendo y pregunta por sus hijos muertos. Habían muerto en algún enfrentamiento, en alguna guerra, en alguna cosa, y las respuestas tienen lógica. Pero además, estas niñas no conocían a esta persona, no tenían forma de saber esas respuestas. Así que eso corre como pólvora y al paso de los meses, la casa está inundada de gente. Cientos de personas llegan ahí en una misma noche para querer saber algo. Hay un asombro total. Por supuesto, el vicario, el hombre de la iglesia, no está muy convencido de esto y de hecho habla de fraude. No tiene ninguna prueba, pero habla de eso. Es el momento en el que regresa Leah, la hermana mayor, que ya estaba casada, que ya tenía su propia casa, regresa y decide llevar con ella a las dos chicas. Sacarlas de ahí, de esa casa. Alejarlas un poco. En realidad, Leah lo que vio fue una potencialidad económica en esto. Así como se lo estoy diciendo, vio dinero detrás. Porque la gente deseaba hablar con sus seres queridos muertos. Y estaban dispuestos a todos, y allá en la vieja cabaña les llevaban regalos a cambio de que les permitieran preguntar cosas. Así que en Rochester, estando ya en Rochester, Leah organizó pequeñas presentaciones. Eran cosas muy sencillas, pero de pronto aquello comenzó a funcionar. Porque la gente llegaba, porque ocurría. Porque en cuanto las dos chicas se sentaban en una mesa, ocurría el fenómeno. Y entonces la gente preguntaba cosas, y las cosas que contestaba, tanto Margaret como Kate, eran lógicas. En un cierto momento, el señor Elijah Capron, que era un periodista y un cuáquero, se interesa por el tema y decide alojar a las chicas, llevarlas a Auburn, en Nueva York también. Es la primera vez que alguien hace un experimento con ellas. Este sujeto, Elijah, era un hombre muy observador y sentía mucha curiosidad por saber qué había detrás de esto. Y sabe algo. La primera ocasión en la que pudo ver cómo actuaban las dos chicas, las hermanas Fox, quedó tan impresionado que no encontró el truco. No lo encontró. Capron era un hombre inteligente, era un hombre preparado, pero también era un hombre creyente, era un hombre que estaba convencido de lo que había dicho Swedenborg y creía realmente que se podía hablar con los muertos. Así es que ya teníamos ahí una especie de desviación. La observación, pues, pero la realidad descrita por este hombre era muy impresionante. Publicó un libro al año siguiente en donde describía perfectamente los fenómenos de los que había sido testigo y sabe que no solamente eran golpecitos. Las chicas estaban en su casa, en condiciones controladas, bajo observación, no había por donde se metiera nadie a hacer trucos, no había un set. Como tal, no era un teatro, era su casa. Y sin embargo fue testigo de fenómenos de mediunidad física muy intensos. Apariciones, movimiento de objetos en un cierto momento. Este hombre estaba sentado en una silla cerca de la mesa observándolas. De pronto una de las chicas en medio de aquella sesión espiritista voltea, lo ve y Elijah sale volando con todo y silla para allá, hasta chocar con la pared, como si una fuerza muy grande lo hubiera aventado para allá. Elijah se sorprende, es un hombre que debe de pesar unos 90 kilos. Y las chicas son menuditas. No son grandes mujeres de gran talla, sino menuditas. Imposible que con la pierna o de alguna forma lo hubieran empujado tan lejos. Era absurdo, pero más absurdo es el hecho de que lo regresara.
en medio de la sesión y después de haberlo arrojado contra la pared con todo y silla, sentado en su silla, lo regresan. Era difícil de explicar aquello. A lo largo de 1849 se hicieron diversas presentaciones, pero es cuando comienzan a hacer presentaciones públicas, en teatros, en pequeños foros, en lugares así, cobrando. Era una situación bastante incómoda. Usted sabe que cuando el dinero interviene en algo que tiene que ver con el espiritismo, las cosas no van bien. De ahí que casos como el de Chico Javier o el del propio Allan Kardec fueran tan importantes, porque no estaban involucrando dinero. No era un negocio para ellos. Era algo que hacían por amor a lo que estaban haciendo. Pero aquí involucraron el dinero y lo involucró Lía. Lía lograba reunir hasta $150 por una presentación de 1 hora. No le daba nada a las niñas, porque eran niñas, pero ella sí se lo quedaba. Y por supuesto vio la potencialidad de este negocio, porque la gente quería ir, quería verlo. De pronto en un pequeño teatro se reunían 300 personas solo para oír cómo se daban golpecitos o algo se movía por aquí y por allá. Claro que hubo interés. Cuando se presentaron en el Corinthian Hall, aquello despertó una enorme curiosidad, pero también el deseo de demostrar que era un fraude. Ya desde entonces, el espiritismo había sido tachado de fraude. Era 1849, en algún momento, si estoy en lo correcto, de noviembre del 49, cuando se formaron 3 comités independientes de estudiosos. Hombres apropiadamente caballerescos, perfectamente ataviados, listos para observar. Se sujetaron los pies de las chicas porque alguien postuló la posibilidad de que estuvieran golpeteando con los dedos. Si usted o yo intentamos golpetear con los dedos es un poco difícil, no sé si lo he intentado, con los dedos de los pies, y mucho más cuando se trata de una metralleta de golpes como la que hacían para poder dar un mensaje. Pero también se hicieron otras pruebas, por ejemplo, colocarles cojines abajo de los pies, de tal forma que si intentaban golpear con los dedos, no se oiría. Después se colocaron pequeñas sogas para sujetar las 2 piernas juntas, de tal manera que no las pudieran mover. Llegó un momento en el que durante las presentaciones del Corinthian, un grupo de mujeres de la sociedad de aquel entonces desnudó a las chicas. Así como se lo digo, las desnudó allá atrás en una habitación privada completamente y las revisaron minuciosamente para ver que no hubiera truco. Después las vistieron, las llevaron hacia el escenario, donde estaba aquella mesa grande, y les amarraron los pies a la silla, de tal forma que no se pudieran zafar. Y nuevamente aquellos caballeros de levita y muy elegantes volvieron a revisar todo minuciosamente y las preguntas fueron respondidas, pero había otros problemas más. Eliab Capron había hecho un truco para saber si mentían. En una bolsita metía conchitas pequeñas, muchas conchitas. Él, sin ver nada, metía la mano, llenaba la mano de conchitas, la agitaba para que no quedara ninguna a la vista y la sacaba. Y se trataba de que las chicas le dijeran cuántas conchitas había. El número podía ser increíblemente variable. En varias pruebas que se hicieron durante los días que estuvieron en la casa de Eliab, las cifras podían ir desde unas 10 conchitas hasta unas 45 conchitas, dependiendo de qué tan grande o qué tan chica abriera la mano o la cerrara. Y ¿sabe algo? Acertaban. Lo mismo se hizo en el Corinthian. Hicieron pruebas con diferentes objetos pequeños para ver cuántos había en una mano sin que la persona que estaba agarrándolos supiera. Pero hicieron otras pruebas que no dependían de la mano. Y en todos los casos acertaban. Aún así hubo gritos y hubo protestas y finalmente tuvieron que cancelar aquello porque las chicas estaban en riesgo. Hubo un atentado en su contra. Personas probablemente de una creencia muy arraigada, muy religiosa, consideraron que esto era diabólico y se les fueron encima. Y por supuesto tuvieron que huir. Se canceló todo aquello y fueron retiradas con protección policial, porque aquel grupo religioso de extrema creencia querían matarlas. No estoy muy seguro si la extrema creencia viera con buenos ojos matar a unas niñas, pero como sea, era la época en la que ya no se quemaban brujas, pero esta vez iban a ser una excepción y las iban a quemar por brujas. Así de grave se puso aquello. Pero ¿sabe qué? Al final del día no pudieron demostrar que hubieran hecho fraude. No pierda de vista esto, que no solo eran los golpecitos, sino la propia mesa se movía. Usted o yo sabemos que eso se puede falsificar en las formas más variadas que se pueda imaginar, pero estas eran 2 niñas amarradas a las sillas, con las manos sobre la mesa, no por abajo, no por un ladito, sobre la mesa. Y de pronto la mesa se levantaba. Uno de los testigos vio la mesa 15 centímetros del suelo. El otro testigo no lo vio porque estaba encima de la mesa, que estaba flotando 15 centímetros arriba del suelo, es decir, un tipo gordo de levita,
Al ver que la mesa se elevaba, se lanzó encima de la mesa y aún así la mesa seguía elevada. Pero arriba no había cables, ellos mismos habían puesto la mesa, la habían revisado, habían hecho el truco aquel de pasar cosas. Esto era diferente. Hacia 1850, Horace Greeley, que era un editor de un periódico importante en Nueva York, invitó a las chicas a vivir con él. Las chicas no estaban bollantes en cuanto a dinero. Lo que se había cobrado lo había cobrado Leah. Pero las chicas no la pasaban muy bien y allá en casa la cosa estaba peor, porque además papá y mamá seguían con aquello del beber. Así es que fueron a vivir con el señor Greeley, Horace Greeley, quien a cambio de darles alojamiento, hospedaje completo y buena casa para vivir, solo les pidió hablar con sus hijos muertos. Los 4 hijos de Greeley habían muerto en diferentes momentos de la guerra. Cuando comenzó la sesión, lo que hubo ahí fueron lágrimas por todas partes. A cada pregunta del señor Greeley la respuesta era correcta. Y eran cosas pequeñas, cosas que no tenían forma de saber las niñas. Usted dirá, ya no eran tan niñas. No, ¿cómo no, hombre? Habían pasado 2 años de que esto había empezado, así es que una tendría 11 y la otra 14. Eran un par de chamacas, estamos hablando de 1850. No hay internet, no había casi periódicos, no había libros, no había cómo saber estas respuestas, vamos. Y sin embargo, los detalles, aún los detalles más escabrosos de la muerte de los 4 hijos de los Greeley, eran del conocimiento de las 2 chicas, que por cierto no tenían comparsas. Leah no estaba con ellas. Leah era mayor, Leah podía haber ido a investigar por ahí, a preguntar por acá, a sacar información, pero no estaba con ellas, no tenían contacto. Tampoco podían haberlo preguntado a la servidumbre, porque eran cosas muy privadas de ellos y las respuestas se dieron. Pero los problemas obviamente seguían, porque esto era algo demasiado increíble. Si usted ahora mismo se sentara frente a mí, pusiéramos las manos sobre una mesa y comenzáramos a hacer preguntas y a mover la mesa y a oír golpecitos, seguramente usted pensaría que estoy haciendo truco, que es falso, que no puede ser real. Y por supuesto que a ellas les pasaba eso. En 1851 la situación llegó a tal punto que uno de sus propios parientes, un tal Colbert, declaró que todo era un fraude. Así tal cual. Era 1851 y este tipo aseguró a la prensa que Kate, una de las hermanas, le había explicado cómo le hacían para que esto pareciera real, con lujo de detalles, cómo habían movido los dedos de los pies y cómo habían provocado una especie como de cuando se truena uno los dedos, pero con los dedos de los pies y con el talón, y que esto provocaba un ruido muy peculiar que parecía que alguien golpeaba madera. Por supuesto, la gran mayoría de los edificios de aquel entonces eran de madera, así es que aquello parecía muy real. Solo que había un detalle. Cuando Elijah Capron, aquel hombre que las había investigado, comienza a investigar quién rayos es este Colbert, se da cuenta de un detalle. Aquella confesión no era oportuna, ni espontánea, ni tenía nada que ver. Había sido algo encomendado. Colbert había sido contratado por un tal Chauncey, que era un abogado de Buffalo, para que, de alguna forma, lograra acusarlas de fraude. Este tipo ganaría algo ahí, una demanda, algo. Así es que habían inventado todo. El propio Colbert después reconocería que no había podido hablar con Kate, y posteriormente, cuando se supo todo aquello del Corinthian Hall y de los diferentes comités que se habían formado para investigar, la confesión cayó en desuso, aunque ciertamente había quedado claro que por una parte había el interés natural de las personas por saber qué hay más allá de la muerte, y por otro lado estaba el interés de desmentir esto y asegurar que no era posible. Empezando el espiritismo ya había quien lo denostaba. Ahora, estaban haciendo fraude. No se deje engañar. 2 cosas. Primero, mientras las cosas eran en petit comité, es muy probable que ahí estuviera ocurriendo algo. Pero cuando aquello se vuelve popular y llenan auditorios, las cosas no ocurren de igual forma. Y es cuando la gran mayoría de los médiums y de los sensitivos hacían fraude. Dejaban de ser sensitivos y de canalizar con las personas muertas para convertirse en gente del espectáculo, y contrataban tramoyistas y contrataban escenógrafos y contrataban efectos especiales. Muchos de los grandes espiritistas dependían de espejos, humos, cadenas, cables y cosas similares para que se viera muy real, sin importar que en algún momento hubiera habido un tiempo atrás en donde sí pudieron hacer algo. Ese era el caso aquí. Las chicas Fox, cuando empiezan a ser más populares y se vuelven un producto comercial, tienen que hacer algo para que esto ocurra siempre, porque sabe algo. El fenómeno no ocurría siempre. Así de simple. Eso es real. Pero el hecho es que siguen adelante. Después, Maggie conoce al amor de su vida, Elijah Kane, un explorador ártico, un tipazo.
Era uno de esos galanes de galanes, enfundado en su traje de piel de oso, contando historias, había ido a rescatar la expedición Franklin, había hecho muchas cosas, pero era católico y no le gustaba el espiritismo. Y a su familia no le gustaba el espiritismo y tampoco le gustaba Maggie, así es que aquello se complica y Maggie decide apartarse. Es en algún momento de 1852, es una chiquilla todavía. Si tiene usted en cuenta que habían pasado 4 años desde que esto empezó, esta niña tendría unos 16 o 17 años y su flamante galán tendría 30. Hoy en día eso es delito, pero en aquel momento la chica cayó rendida y se volvió su novia. Nunca llegó a casarse. Y al decir nunca llegó a casarse es por una sencilla razón. 5 años después de iniciada la relación, Maggie había dejado el espiritismo. Se había apartado por completo de esto, se había convertido al catolicismo, se había bautizado y se había convertido en una linda señorita de sociedad, porque algo sí tenía Elijah Kane. Mucho dinero. Pero se murió. Y se murió muy pronto. Apenas le duró unos 5 o 6 años, cuando falleció estando en Cuba. Ni siquiera se pudo despedir de él y ni siquiera se pudo casar. La realidad de las cosas es que nunca se pudo casar y la familia no la reconoció como heredera ni como nuera. Así que, durante ese periodo de tiempo, Maggie se alejó completamente, no solo del espiritismo, sino del espectáculo, de Leah, de Kate, de todo el mundo. Por su parte, Kate también se había alejado un poco. Kate, que en ese momento había desarrollado otras habilidades, se habían apartado. Leah no estaba conforme porque obviamente había visto muy mermados sus ingresos al no haber tenido espectáculos. Leah era la hermana mayor. Kate, por su parte, había comenzado a trabajar algo muy raro. Una tarde, mientras estaba reunida con unas personas en una casa, pidió papel y un lápiz. Urgente, para dar un mensaje. Y el mensaje se escribió prácticamente solo mientras ella estaba hablando. Y se escuchaban los golpecitos con un mensaje. Ella comenzó a escribir. Fue de los primeros casos de escritura automática y el mensaje tenía lógica. Pero además de eso, también comenzó a hacerlo simultáneamente. De pronto, Kate estaba hablando con alguien y se escuchaban los golpes. Esos golpes clásicos, los raps, como se denominó en su momento, se escuchaban dando respuestas, así es que había alguien que estaba copiando lo que se oía en los raps, pero ella al mismo tiempo estaba escribiendo frenéticamente con una mano o con otra. Ese era un detalle interesante. Kate era capaz de escribir con ambas manos, pero algo peor todavía. Era capaz de escribir en sentido inverso. Algo que nadie entendía era que muchos de los escritos de Kate eran al revés. Empezaban de derecha a izquierda y no se podían leer en orden, sino que se tenían que poner a contraluz para poderlos leer. Era un detalle peculiar que poca gente sabe. Todo el mundo se imagina que las hermanas Fox eran un fraude moviendo mesas y golpeando con los dedos de los pies el piso del escenario donde estaban ganando millones. No. La realidad de las cosas es que no era así. Kate lograba hacer esta cosa rarísima de escribir al revés y solo poderlo leer o bien con un espejo o a contraluz. Y lo que decía tenía sentido. Y además lo escribía a una velocidad increíble. Derecha o izquierda. Cualquiera de las dos manos. Pero hasta ese momento Kate era una persona muy pobremente preparada. Y al decir muy pobremente preparada es porque apenas habían cursado un par de años en la escuela local allá en Hydesville. Así es que no eran exactamente eruditos en materia de caligrafía y mucho menos de historia y de conocimientos. Se dijo, por parte de los escépticos como suele ocurrir, que ambas hermanas habían aprendido a leer el cuerpo, el lenguaje corporal, la expresión facial, y ahí iban obteniendo respuestas. Por supuesto que eso no era tan cierto. Le voy a decir algo curioso. Cuando trabajaron con Carlos Livermore en los 60s, había un detalle peculiar. La gente no hablaba. Las personas que iban a ver a Kate no hablaban, no preguntaban, no contestaban, no les preguntaba nada. Ella se sentaba en una mesa y empezaba a llamar a las presencias. Llamaba a quien quiera que quisiera comunicarse, y era cuando ocurría de pronto aquello horrible de la lápiz en el papel, o los golpes, o los movimientos. Ahí ocurrían muchos fenómenos, desde objetos que caían, puertas que se cerraban en habitaciones que ella no había preparado. Esto es importante, eran habitaciones de las casas a las que llegaban, no las había preparado, no tenía por ahí un compinche escondido con un hilito jalándole. No se confunda. Claro que cuando iban a un escenario, las cosas cambiaban. Con 500 personas en un teatro, resultaba un poquito complicado que las cosas se dieran, así es que sí había fraude. Nadie lo va a negar, pero no siempre. Y ese caso de Carlos Livermore fue muy especial. Verá, Livermore contrató a Kate
y sostuvo cerca de 500 o 400, entre 400 y 500 sesiones. En su casa de Nueva York, Livermore era un financiero, era un hombre de muchísimo dinero. Su esposa muy joven había muerto, Estelle, y él quería comunicarse. ¿Y sabe qué? Hasta el último día de su vida, Livermore aseguró que no solo se había comunicado con Estelle, sino que la había tocado. Era la mediumnidad física, el espiritismo físico. Aseguraba que no solamente había visto a Estelle parada junto a él viéndola, no fotografías, no. Él verla y tocarla y sentirla y ver la mano en una habitación en la que se encontraban él, su secretario particular y Kate, en una casa que era de su propiedad, en donde no había podido comer gamuza ni nada de eso Kate, porque eso era algo que se usaba mucho. El ectoplasma en realidad era algún tipo de tela delgadita que se metían con alguna argamasa y luego la regurgitaban como si fuera un fantasma. No, aquí este hombre, Charles Livermore, vio a su esposa muerta. Las sesiones con Livermore se alargaron durante 5 años. Tuvo el tiempo suficiente de traer a todos los expertos que encontró para demostrar que era un fraude. Charles Livermore quería demostrar que se equivocaba, que era un fraude, que lo que estaba viendo no era real. Algunas de las sesiones fueron tan extenuantes que Kate terminaba prácticamente desmayada. Se revisaba plenamente toda su ropa, todo su cuerpo. Se le amarraban los pies, se le llegó a poner una almohada abajo de los pies y abajo de la almohada una placa de vidrio, por si había algún truco eléctrico. Se revisaba varias veces antes de que se pudiera sentar y la habitación completa era totalmente desnudada, se retiraba cualquier cosa que hubiera. Eran los principios de la investigación técnica acerca del espiritismo. Pero en todas las ocasiones, Livermore sostuvo que ahí estuvo su esposa, muerta. Ahora, había limitantes. Por ejemplo, en el caso de Livermore, Estelle no podía hablar. Nunca habló. Solamente hacía ruidos y aparecía. Lo tocó, movía objetos. Él pudo ver la mano de su mujer muerta, la conocía bien, obviamente, y sintió aquello, y le hizo algo que hacía siempre. Estelle solía acercarse por atrás y tocarlo de cierta forma muy peculiar. Era su código. Y había 2 códigos base. Uno era, ya vámonos, que era acercarse y tocarlo en la parte de abajo del pabellón del oído. Y la otra es, todavía otro ratito, que era acercarse y tocarlo hacia el frente. Y aquí había las 2, es tiempo de irse o es tiempo de quedarse. Pero eran mensajes que solamente ellos 2 conocían. Fue muy raro todo eso. Después, con el paso del tiempo, los padres fallecen en 1865, el papá y la mamá, los 2 mueren fechas muy cerca de una enfermedad muy fea. Ambos seguían viviendo por allá en la soledad aquella. Leah había hecho un negocio de esto, había incluso escrito un libro. Imagínese usted, Leah, la hermana mayor, que no era la sensitiva, seguía lucrando con esto. Y en aquel entonces además hubo muchos problemas. Por su parte, Maggie pierde a su esposo, que fallece en Cuba. Kate viaja a Inglaterra, en donde conoce a un abogado con el que se casa. Y es un tipazo, es un tipo que le cree en el espiritismo, pero eso no es lo que más le llama la atención, sino que se enamora de Kate. Se casa con ella, tienen 2 hijos y la vida va muy bien. Pero estas 2 mujercitas tenían una vida muy marcada, muy triste. Y le platico algo, las 2 ya tomaban, las 2 bebían y bebían con frecuencia. Era algo que habían aprendido desde sus primeros días allá en Rochester. Para liberar el estrés que les producía esto, bebían. Hay quienes dicen que bebían por el sentimiento de culpa de engañar a la gente. ¿Cómo saberlo? Lo que es un hecho es que ambas le pegaban duro a la botella. Y Maggie, tras la muerte de su amado Elijah Kane, se dio mucho a la bebida. El problema es que Kate también enviuda, y bastante pronto. Solo tiene 2 hijos cuando se queda viuda, y tiene que trasladarse a los Estados Unidos, en donde las cosas van de mal en peor. Pero además Leah, con su libro y con presentaciones, entrevistas, declaraciones, Leah no era sensitiva, Leah no hacía nada, aunque fingía estar ahí. La realidad es que ella no era la que hacía que esto funcionara. Y sin embargo, era la que ganaba con aquello. Pero no solo eso. En un cierto momento, Leah denuncia a Kate ante la policía y le quitan a los hijos por lo borracha. La realidad es que Kate ya no quería trabajar en esto, ya no quería estar en el espiritualismo ahí haciendo cosas. Maggie tampoco lo quería. Estaban muy cansadas, era muy desgastante, atemorizante, agotador, porque además sabe algo. No siempre se podía. Y cuando alguien había pagado por entrar a verlas y no podía recibir un mensaje, había gente que se ponía muy brava.
Obviamente estaban amenazadas, vivían con mucho temor, y el hecho es que un día Kate termina en prisión y sin los hijos. Se los quitó. Y se los quitó Leah para presionarla y obligarla a que siguiera haciendo esto. Maggie tuvo que viajar a Inglaterra, fingir que era el esposo de Kate, mandar un telegrama, recuperar los hijos, un verdadero lío, y entonces se deciden acabar con esto de una buena vez. Un buen día de 1888, Maggie, cansada, ofendida, peleada con su hermana a muerte porque su hermana seguía lucrando con asuntos que no tenían nada que ver. Su hermana había enviado a prisión a su otra hermana, le había quitado los hijos, estaba en la ruina, no tenía dinero, todo iba muy mal. Se presenta en la Academia de la Música de Nueva York. Es el 21 de octubre de 1888 y declara públicamente que todo es un fraude, que no hay tal cosa como espiritismo y que ella y su hermana eran dos chiquillas traviesas que jugaron a algo y que se les salió de control. Minuciosamente explicó cómo hacían aquellos sonidos. Nunca explicó cómo hacía la escritura automática a su hermana, nunca explicó cómo es que había objetos volando, cómo es que habían engañado a gente como Sir William Crookes. Un poco más adelante le explico eso. El hecho es que declaró públicamente que todo era un fraude, y que el espiritismo no existía, y que en todo su tiempo ella no había podido contactar con Elijah Kane, su marido muerto, que era lo único que deseaba en la vida y no había podido. Nunca había podido comunicarse con él. Desesperada, había hecho estas declaraciones que acababan de tajo con todo. Por supuesto, todos los detractores estaban felices de la vida. Habían logrado que confesara. Ahora quedaba claro. Aquellas chicas lo que habían hecho era mover los dedos de los pies y tronar los huesitos de los talones, y con eso hacían todo. La declaración fue muy dura. Era algo bastante claro. Demostraba además un interés especial por algunos puntos que los escépticos sostenían, como por ejemplo el hecho de que a veces Leah iba casa por casa preguntando detalles de la vida de la gente. Eso era real. En otras ocasiones, era sabido que Leah sostenía largas pláticas con periodistas de la localidad donde estaban presentándose, a fin de conocer los chismes de la localidad y en base a eso armar un sketch. Sí, hacían trampa. La gran pregunta es, ¿hacían trampa todo el tiempo? Después de aquello, sin embargo, tanto Kate como Margaret terminarían negándolo otra vez, es decir, retractándose de las declaraciones. Estaban arruinadas. No tenían dinero y ya su espectáculo además no tenía ningún interés. Había otras cosas mucho más vistosas, con fantasmas flotando, ilusionismo, pirotecnia. El espectáculo de las hermanas Fox eran básicamente las mesas parlantes. No tenía ninguna gracia. Sus vidas terminaron tristemente. Si estoy en lo correcto, Kate falleció a los 55 años, Maggie falleció a los 59, Leah murió a los 75. Las tres murieron en una condición de pobreza. Eran las madres del espiritismo, por lo menos del de Estados Unidos, y habían muerto en una total ruina. Prácticamente nadie se acordó de ellas. Un conocido se encargó de enterrarlas y de poner mal la fecha en la sepultura porque no se sabían las fechas. Pero ¿qué tan cierto es que pudo haber habido algo más? Verá, a lo largo de los años se hicieron numerosos estudios por parte de gente que intentaba demostrar el fraude. Uno de ellos fue, por ejemplo, el caso particular de la Comisión Siebert. La Comisión Siebert era una comisión que intentaba demostrar que el contenido de los mensajes era falso. Pudieron encontrar algunos errores, pero al final del día no pudieron demostrar de dónde venían los golpes. Por más que se esforzaron en aislarlas, en amarrarlas, en tocarlas, no pudieron demostrarlo. La Comisión Siebert había invertido una suma de dinero importante en ese estudio y se quedaron con un palmo de narices. No pudieron demostrarlo. En Buffalo, el señor Chauncey Barr, que era un abogado escéptico, pagó para demostrar que todo era un fraude. Pero ¿sabe algo? En 1851, 3 profesores analizaron el caso y si bien no encontraron cómo lo hacían, determinaron que era un fraude. Pero después tuvieron que retractarse al no poder explicar cómo lo hacían. Era un grupo de gente que había estado estudiando. Y no eran los únicos. Hubo otras investigaciones, por ejemplo, en el Boston Courier. Ofrecieron $500 a quien pudiera comunicarse con los muertos, y ellas los cobraron, porque pudieron demostrar las respuestas correctas, aun cuando no eran de ese lugar y no conocían a la gente de la que les estaban preguntando. Hubo otros casos como el de Leonor Sidgwick. Ella era una investigadora muy afamada que en los años 70 investigó específicamente a Kate Fox. La señora Sidgwick no quedó convencida, pero no quedó convencida porque ella estaba leyendo también las investigaciones escépticas y creía en eso, pero tampoco pudo acreditar cómo es que se habían escrito las letras en las hojas de papel. Todo era muy complicado.
Pero quizá el caso más interesante es el de Sir William Crookes. Crookes era un investigador muy minucioso, inglés, flemático completamente. Crookes quedó convencido de que era real lo que había visto. Participó en diversas sesiones, hizo preguntas específicas, analizó las respuestas, analizó la intensidad de los golpes, los comparó con los posibles golpes que pueden dar los pies, acudió al Instituto Británico de Fisiología para saber si eso era posible, hasta qué punto era posible. Era un tipo que no se quedaba con las preguntas, iba por ellas. ¿Y sabe qué? Sir William Crookes consideró que aquello era real, y consideró que además había varios fenómenos, no solo uno. Crookes tenía razón en algo. Una cosa eran los sonidos, los golpeteos, los famosos raps, los arañazos, y otro muy diferente era la escritura automática. Pero también había otros fenómenos misceláneos que incluían movimiento de objetos, caída de objetos, aportación de objetos, puertas que se abrían y se cerraban en espacios que Crookes había él mismo calculado, diseñado y revisado. Sir William Crookes podía ser el clásico inglés ignorante, si usted quiere, del siglo XIX, pero no era un hombre que se quedara con las dudas. Y si algo le parecía que no estaba bien, iba detrás como sabueso. No podía tener la preparación de un científico actual, pero era un hombre que planteaba preguntas clave. ¿Cómo se produce el sonido? Repitamos el sonido, hagamos lo que sea igual, investiguemos cómo lo pueden estar produciendo. Después iba por la información. Preguntas clave. ¿Cómo pudieron obtener las respuestas? ¿De dónde pudo haber sacado alguien información? ¿Cómo pudo haber preguntado para saber las respuestas? Y luego, los acertijos. Esos eran sensacionales. Los acertijos eran preguntas específicas sobre ciertas cosas que había en un lugar que las chicas no tenían forma de saber que estaban ahí. El número de objetos, el color de los objetos, tipo de objetos, cosas que estaban lejos del alcance y que nadie más sabía que el propio Crookes. Las respuestas eran correctas. Y así sucesivamente había todo tipo de cosas raras. Algunos de estos sonidos fueron investigados como por ejemplo colgando la silla. Se trataba de demostrar que golpeteaban el suelo, cuelga la silla. Crookes hizo una silla de columpio, de tal manera que los pies de la chica no tocaban el suelo. Y cosas así increíbles, ¿no? Un ingenio absoluto. Al final del día, él consideraba como auténticas estas chicas. Un último experimento loco. En plena sesión espiritista, Sir William Crookes escucha que suena una campana. Una campanita de esas de mesa, que usaban los británicos muy flemáticos para llamar a su butler, a su mayordomo, para cualquier cosa. Oyen que está sonando eso. Buscan de dónde viene el sonido. Obviamente buscan de dónde. Están en una habitación cerrada completamente, un poquito oscura, y están oyendo aquello. En un cierto punto se desespera y ordena que enciendan las luces. Encienden las luces y aquello sigue sonando. Van siguiendo el sonido y ¿sabe qué era? La campana de mesa de Sir William Crookes, que estaba en su estudio, bajo llave, sonando. Sir William Crookes durante la sesión había pedido que sonaran la campana, pero nadie tenía acceso. Y la campana estaba sonando hasta que abrieron la puertita donde estaba guardada y la tomaron en la mano. Tras la muerte de las hermanas Fox, obviamente todo el mundo ha considerado que había fraude. Se hizo muy popular la teoría del fraude. Las chicas, como les llamaban, habrían hecho que la mesa se moviera con las rodillas y moviendo los pies, agarrándose de las orillas, etc. Los sonidos los hacían con los huesitos de los dedos del pie y con los huesitos del talón, en alguna forma extraña. Y etcétera, etcétera, etcétera. La realidad de las cosas es que de pronto asombraban a cualquiera, como aquella vez que en una sesión, de pronto Kate, que por cierto hablaba hasta mal el inglés porque era una persona que no tenía ninguna preparación, dictó una especie de sentencia porque decía: no debe esperar que pueda satisfacerlo más allá de toda duda en un tiempo tan breve como el que ha tenido hasta ahora. Quiero darle todo lo que esté a mi alcance y lo haré si me da la oportunidad. Deben comenzar bien desde el principio o todos se sentirán decepcionados por mucho más tiempo. Principis obsta, cero medicina paratur. Todos se quedaron muy silenciosos, porque esa era la frase favorita de Enrique Seibert, muerto muchos años atrás. Las cosas se arreglan desde el principio, en la vida como en la medicina. Básicamente, les acababa de dictar una de las clásicas frases de este hombre. Era la comisión Siebert. El problema es que Henry Siebert había muerto muchos años atrás. Su esposa seguía con aquello e intentaba demostrar el fraude, aunque esa frase quedó claro que parecía ser de Siebert. ¿Se puede uno comunicar con los muertos? Esa pregunta sigue estando abierta. Y claro, no me gustaría ser yo quien dé una respuesta. Muy buenas noches y que descansen.